buena tarde, amables televidentes del Canal 2 de Global TV, el canal de nuestra gente. Bienvenidos nuevamente a este espacio informativo y académico con temas de vital importancia al momento de usted hacer valer sus derechos. Les recordamos que este programa también puede ser visto en vivo y en directo a través de la página de nuestro canal www.canal2.co. De igual forma también puede ser visto a través de YouTube o nos pueden seguir en el Twitter a través del correo susderechos@yahoo.es. De igual manera también nos pueden escribir a ese mismo correo, susderechos@yahoo.es. Este programa también es retransmitido. Esta semana lo veremos el miércoles a las 2 de la tarde y el domingo a las 2:30 de la tarde. Como ha sido habitual para nosotros y por amistad y por un deber moral también, queremos volver a informarles que el señor Gustavo Patiño Vázquez, para los que nos vienen siguiendo, continúa desaparecido. Para los que apenas están viendo este programa, les comentamos que el señor Gustavo Patiño salió de su casa el día 21 de marzo de 2012 en el municipio de Cartago Valle. Es el padre de un amigo nuestro y colega, y pues desde esa fecha hasta ahora, que ya va a completar un año, pues no se tienen noticias de su situación, de su paradero. Si alguien que lo está viendo ahora en pantalla lo ha llegado a ver, le rogamos el favor, se sirvan comunicar al número celular 314-654-7696. Bueno, amigos televidentes, complacidos de estar otro día más en este espacio. Le doy la bienvenida, doctor Mauricio, muy buena tarde a este espacio informativo y académico. Gracias, doctora Aidaluz, y a usted y a todos los televidentes que observan, como usted lo ha mencionado, esta señal en vivo a través de la dirección www.canal2.co, o quienes observan la señal en vivo a través del operador de cable Global TV Comunicaciones. Bueno, este conversatorio que vamos a iniciar nuevamente va a seguir tratando el tema sobre la salud mental. Nosotros en el pasado conversatorio hicimos mención o tratamos el tema respecto a la salud mental y mencionamos que el legislador había expedido la ley 1616 de 2013, en la cual estableció dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud una nueva prerrogativa, es decir, ya además de todas las contingencias que tiene que atender el Sistema General de Seguridad Social en Salud, pues se le va a dar un mayor interés y mayor relevancia a la salud mental de todos los colombianos, dado de que se han realizado o se han adelantado estudios en los cuales se establece que 2 de cada 5 colombianos en nuestro país ha sufrido o sufre de trastornos de tipo psíquicos o mentales, y con esa preocupación pues el legislador ha intentado remediar la salud de los colombianos y ha establecido en la ley unos preceptos y unas garantías que se van a convertir del orden constitucional, y comentábamos que iban a ser, digámosle, los elementos fundamentales en las acciones de tutela que puedan interponer los ciudadanos que consideren que la EPS que les está prestando el servicio no lo está haciendo con la calidad de vida que impone la ley en todos los temas o con lo que tenga que ver con la salud mental de los colombianos. Nosotros, doctora Aidaluz, en nuestro conversatorio pasado, creo que quedamos en unos aspectos fundamentales y hicimos mención a los televidentes de los derechos que tienen esos pacientes, o digámosle pacientes y afiliados o beneficiarios al Sistema General de Seguridad Social en Salud, y creo que habíamos quedado hasta el numeral 4, que establece la ley de cuáles son los derechos que tienen esas personas a las cuales les va a llegar este beneficio. Entonces continuaremos con esa dinámica. Sí, doctor, estábamos mencionando que la Declaración de Lisboa, que es de la Asociación Médica Mundial, junto pues con otro instrumento internacional, la Constitución Política de 1991 y el Sistema General de Seguridad Social en Salud, pues además de esos derechos que ya traen pues planteados, que no es una cuestión gratuita como ya lo habíamos mencionado, empezamos pues como por señalar esos derechos y permitirnos pues traerlos aquí e ir como esbozando cada uno. Entonces también el paciente que tiene un proceso pues de salud mental en curso
tiene derecho a un proceso psicoterapéutico con los tiempos y las sesiones que sean necesarias para asegurar un trato digno que sea tendiente a obtener resultados en términos de cambio, bienestar y calidad de vida, porque si se supone que va a ingresar a un programa de salud mental es porque la expectativa es quedar recuperado o resocializado. A rehabilitar el paciente. Exactamente. También dice que el paciente tiene derecho a recibir psicoeducación a nivel individual y familiar sobre su trastorno mental y las formas de autocuidado. O sea, que esa persona y su entorno familiar sepan cómo tratar el asunto. Y también mencionábamos en el conversatorio pasado que en los momentos o en los eventos en que esa persona no pueda estar, pues en ese momento con un miembro de su familia, pues sepa mínimamente qué cosas él no debe, digamos, tomar o acceder para no incurrir en mayor riesgo con su enfermedad, y la medicación pues como se la tiene que suministrar sin tener que pues ir como a excederse o de pronto a suspender la medicación injustificadamente. Es decir, uno de los elementos esenciales de lo que trae esa ayuda psicoterapéutica es que la información suficiente y oportuna al paciente. Exacto. Y la atención en todo su proceso de rehabilitación, es decir, tiene derecho a eso. Sí. Es lo fundamental que trata este numeral como tal. Exactamente. Entonces habíamos mencionado también que tenía derecho a recibir incapacidad laboral, y más adelante, como lo mencionamos en el conversatorio pasado, cuando estemos como adentrándonos bien en la ley, ya les hablaremos de las reformas en materia de salud laboral que también entra como a introducir cambios con esta nueva ley 1616. Es decir, hará parte del ordenamiento de la parte laboral que compromete al trabajador como tal, y es decir, tendrá en medio de sus circunstancias o posibilidades hacer valer ese derecho ante el empleador para que tenga las ayudas necesarias por parte de la IPS. Exactamente. También el paciente que está en tratamiento de salud mental tiene derecho a ejercer sus derechos civiles, porque muchas veces a la persona la rezagan, que ya la limitan hasta para ejercer funciones o derechos civiles, y en caso de incapacidad, que su incapacidad no sea determinada por cualquier persona, sino por un juez de la República, y como lo establece la ley 1306 de 2009, o sea, ya es, digamos que como lo mencionábamos en el conversatorio pasado, es como traer ya la ley, pero ya como hacerlo valer, o sea, que no sea algo como tan la parte científica. Exacto. Y adicionalmente ya en cabeza de un juez de la República, porque podría tratarse de que una persona que sea diagnosticada a través de un procedimiento como tal, una discapacidad psíquica o mental, se ha determinado inmediatamente como interdicto y requiere la intervención de un juez de la República. Eso creo que es lo que ha pretendido el legislador al establecer esa condición respecto a ese numeral que estamos haciendo mención, y es en particular eso, es decir, que no se crea que solamente con el tratamiento que se le está adelantando a ese paciente se considere ya un incapaz mental, sino que requiera la intervención judicial. Exacto, quien lo determina es un juez de la República. También tiene derecho esta persona a no ser discriminado o estigmatizado por su condición pues de paciente con trastorno mental o paciente de salud mental. Es decir, indistintamente no puede haber un trato discriminatorio respecto a lo que le puede estar ocurriendo al paciente con su salud mental. Sí, es cierto. También este paciente tiene derecho a recibir o rechazar la ayuda espiritual o religiosa dependiendo de sus creencias. Pues lastimosamente muchas veces las personas lo hacemos como en el mejor ánimo, porque la persona, digamos que ya que no encuentra en el entorno, uno trata de ayudarlo como que haga una búsqueda espiritual, pero aquí se debe tener en cuenta, porque muchas veces los padres de familia o la familia, en ese afán porque esta persona se recupere y de pronto llene esos vacíos que muchas veces ni aún con el tratamiento los ve uno tan cercanos, entonces ofrece esa ayuda, pero en estos casos es importante contar con la autorización del paciente. Es decir, tiene que mediar el consentimiento del paciente para cualquier tipo de recomendación distinta a la médica que se le esté generando. Sí, es cierto. También el paciente tiene derecho a no ser excluido del sistema educativo. Sí, que si él está adelantando estudios
independiente si son profesionales o son en fase pues de educación elemental o secundaria, tampoco a ser rechazado laboralmente, a no ser sacado de esos círculos ni educativos ni laborales, ni a ser excluido pues bajo ninguna circunstancia a raíz de su trastorno mental. Pues son derechos, digamos, que son casi que indispensables, que están instituidos en la Constitución política. Exacto, pero que vienen siendo ratificados por la ley. Y además porque la ley 1616 de 2013 lo que está pregonando, su objetivo principal es un trato digno también y oportuno a una persona que está padeciendo un trastorno mental, que igual está en digamos, en un nivel de desventaja con respecto a otras personas que, digamos, en ese momento no son presas o no son sujetos de una enfermedad. Claro, porque la Constitución establece que hay una prevalencia entre la niñez y el adulto mayor, y ahora a través de la ley le está generando, lo está elevando a ese rango de tener una prevalencia de esa persona que está sufriendo esos trastornos, no tener discriminación de ningún tipo y no ser excluido ni social ni educativamente. Es algo que atiende los preceptos constitucionales. Sí, también el paciente que está sometido a un tratamiento de salud mental tiene derecho a recibir el medicamento que requiera, pero siempre con fines terapéuticos o diagnósticos. No es, como decía al comienzo la ley, que no se puede permitir que la parte científica empiece como a investigar, o como cuando dicen por allí, vamos a mirar a ver cómo le va a hacer experimentos con la persona, sino que el tratamiento debe ser acorde al diagnóstico que tiene la persona y no pues como en calidad de experimento. También tiene derecho a ser tenido en cuenta su consentimiento informado para iniciar el tratamiento. Ya no es que como antes, y de pronto esto lo hace la familia, no arbitrariamente, sino con el mejor ánimo, que esa persona pues como que reduzca ese trastorno que lo llevan, si se puede llamar así forzosamente, a un hospital psiquiátrico para que ellos continúen con su tratamiento, pero esta ley dijo no, aquí tiene que prevalecer el consentimiento informado de ese paciente que está pues siendo víctima de un trastorno mental. En resumidas cuentas, no se puede llevar forzosamente o en contra de la voluntad a ese paciente que está siguiendo ese tratamiento como tal. Sí, el derecho también a mantener la confidencialidad en el tratamiento, o sea que esta persona que está siendo sujeto de un tratamiento de salud mental no tenga que verse estigmatizado porque su enfermedad o su tratamiento está pues en boca de todos, porque hay un derecho a una confidencialidad. Muchos pacientes se han visto o su enfermedad, digamos, que ha sido más progresiva en la medida que más personas lo conocen, porque todo el mundo empieza a mirar desde su punto de vista. Ya a veces nos creemos psicólogos y psiquiatras y entonces ya queremos decir esto obedece a esto, o por qué está tan depresivo cuando la vida igual es complicada para todo el mundo. Entonces yo pienso que esto sí es bien importante, doctor, que se mantenga esa confidencialidad y esa reserva con este tratamiento pues que se está adelantando con este paciente. Transgrede en el artículo 28 de la Constitución, que es el derecho a la intimidad que tiene toda persona, es decir, ningún médico estará en la obligación de develar información clasificada y menos concerniente a la salud mental de uno de sus pacientes o usuarios como tal. Es fundamental ese elemento que contiene la ley porque viene ratificando derechos que ya están establecidos en la Constitución como tal. Exactamente. También este paciente que está en tratamiento de salud mental tiene derecho a su reintegro tanto a la comunidad como a su familia, porque también muchos pacientes ya los ven como un problema, una amenaza, o cuando los tienen digamos en una clínica de reposo, pues no necesariamente significa, dependiendo pues del tratamiento, que esta persona va a quedar pues recluida allí por toda la vida. Definitivamente. Definitivamente, exacto. Bueno, hay una resolución que yo voy a leer, la resolución 02358 del año 98, que ha definido taxativamente la salud mental como la capacidad que tienen las personas
y los grupos de estas para interactuar entre sí y en el medio en el que viven. Es un modo de promover el bienestar subjetivo, el desarrollo y uso óptimo de las potencialidades psicológicas de carácter cognitivas, afectivas y relacionales, dirigidas al cumplimiento de metas individuales y colectivas en concordancia con la justicia y el cumplimiento de metas individuales y colectivas, pues tendientes a prevalecer el bien común. Pero doctor, aquí uno mira con esta definición que no es jurídica, sino más bien del orden psicológico, científico. En un país como el nuestro, en Colombia, por ejemplo, que hay tanta variedad de culturas, porque nosotros vamos, por ejemplo, al departamento de Antioquia y vemos que hay una cultura muy distinta a la que es el departamento, a la que ofrece el departamento del Valle del Cauca, o a la que ofrecen otros departamentos, o al distrito capital. ¿Cómo será entonces manejado lo de la salud mental en esas distintas regiones culturales, pues, de nuestro país? ¿Cómo sería una manera de manejarlo cada departamento, este tema de la salud mental? Yo creo, doctora, que esa particularidad es difícil de asociarla, porque lo que pretende el legislador y lo que se ha establecido es unificar esos criterios, porque a pesar de que exista una diversidad cultural en nuestro país, pues obviamente la salud mental aquí en nuestro país o en cualquier otro lugar del mundo debe ser tratada con unos parámetros y unos estándares internacionales de acuerdo a las investigaciones que se hayan desarrollado. Lo que pasa es que, pues, en cada región será más propensa a tener esos cuadros que puede o no proteger el sistema general de seguridad social en salud, y eso que propenderá, y es que los esfuerzos sean mayores en esas zonas como tal, pero yo creo que el tratamiento tiene que ser igualitario en todas las regiones del país, así medio no una diversidad cultural, y en eso sí creo que lo ha pretendido el legislador, es establecerlo de esa manera. De pronto pienso yo que en lo que se haría mayor hincapié es, digamos, en zonas donde hay más conflicto, donde hay, digamos, más nivel de violencia, porque claro decíamos que el país ya no se escapa de ningún lugar de no tener violencia, y yo creo que eso ha pretendido el legislador, porque si observamos la problemática del problema mental, también no pasa solamente por una enfermedad que tenga que ver solamente con la naturaleza del ser humano, sino con todo el nivel de lo que está ocurriendo en nuestra sociedad, y es muy particular lo que usted dice. Podrá uno pensar que en el Chocó, en las zonas más distantes, zona roja, por ejemplo, en zonas rurales, debe de tener mayor apoyo, o debe tener una mayor, digámosle, cobertura al sistema, o pie de fuerza mayor para el tratamiento de esas personas que están siendo objeto o no de violencia como tal, porque eso conduce a no tener una salud mental, es decir, una persona que tenga que vivir en medio del conflicto, pues obviamente una persona que no va a estar tranquila en ningún lugar del país, y menos en las zonas capitales, donde se ha trasladado también la violencia. Los niveles de violencia en las capitales, en las ciudades más importantes de nuestro país, se ha aumentado. Ciertamente, pero esto obedece, pues, más es como una política pública, ¿no?, de salud. O sea, lo que apunta, pues, esta reforma de la ley de salud mental. Claro, el Estado porque es el Estado en acción, ¿no? El Estado que está reconociendo que hay unos problemas que están aquejando a la comunidad. Ya de orden público, porque eso ya vuelve un problema de salud pública. Es decir, las estadísticas demostraron, y alguien se preocupó, aunque nosotros habíamos hablado en el anterior conversatorio que desde el 2006 venía un proyecto de ley tendiente a garantizar estos derechos, y apenas se vinieron a ratificar hace poco. Entonces, es decir, el legislador venía preocupado por tal vez los altos índices de depresión, de muchos problemas mentales, o de suicidios como tal, porque las enfermedades mentales sí se pueden tener una diversidad de elementos y tratamientos, y como tal las estadísticas arrojaron de que 2 de cada 5, es decir, estamos casi en una media demasiado alta, es decir, de 5 personas, 2 tener ese tipo de traumatismos, pues imagínense. Entonces, preocupados, el legislador pide eso, y más que nuestro sistema de seguridad social en salud es una colcha de retazos, es decir, se ha ido perfeccionando a medida que va avanzando y se va modernizando nuestro país. Sí, amigos televidentes, en este momento abrimos
la línea de participación para que si usted a bien lo tiene y desea hacer una llamada referente a este tema o a otro en particular, nos puede llamar a través del 558-5292. Aquí tenemos un espacio de 5 minutos para tratar de absolver su pregunta, o pues si usted lo prefiere y es una consulta pues más personalizada y que requiere de mayor abordaje, nos puede llamar a través del 888-1531 o el 888-2384 o los números celulares que continuamente están apareciendo en pantalla. Entonces damos continuidad con el tema y aquí hay unas definiciones que hemos encontrado relacionadas con la salud mental. Dice que esta salud mental se relaciona con emociones, con pensamientos, con comportamientos. Una persona con una buena salud mental es generalmente capaz de vivir en un entorno social donde hay conflictos, donde va a tener problemas de índole económico, material, familiar, digamos, decepciones amorosas, pero una persona que tiene un problema de salud mental, difícilmente esos problemas, que otra persona que los puede ver fácil, cierto que los puede afrontar, pues no lo va a poder hacer en la misma proporción, y ahí es donde vienen pues las ansiedades, las depresiones, y es importante que nosotros, todos los que tenemos alrededor, personas que veamos esos tipos de comportamientos, personas ansiosas, con miedos, sí, son comportamientos que digamos que pues nosotros no somos los expertos para decirlo, atención. Exacto, porque no es nuestra área, pero igual uno alcanza a observar comportamientos de personas muy cercanas que le llaman a uno la atención, y uno dice, esta persona está pasando por un momento difícil, está como muy ansiosa, tratar de ayudarle a esa persona, no volvernos como ajenos tampoco, máxime si es una persona que está muy cerca a nosotros, no necesariamente un pariente, puede ser un amigo, entonces tratar de brindarle también el apoyo, brindarle la mano, hablar con él, hablar con su familia, a ver de qué manera pues podemos ayudarlo y propiciar que esta persona pueda ingresar a través del Sistema General de Seguridad Social, que hoy ya lo reforma la ley 1616 de 2013, a que esta persona reciba un tratamiento idóneo, digno y oportuno para que pueda restablecer pues su vida en condiciones normales y siguiendo esos derechos que son como los pilares básicos de esta ley, que ya pues digamos que lo viene a ratificar la ley, porque hemos sido muy reiterativos al comentarles que estos ya son derechos pues que están consagrados en la Constitución, que están ratificados por derecho interno, por organismos y tratados internacionales. Entonces, amigos, es un llamado pues a todos a que estemos alertas. Como lo hemos dicho, de cada 5 personas, 2 estamos, digamos, padeciendo un trastorno mental, entonces hoy podemos ser nosotros mismos. Entonces estar pues como muy pendientes de eso. Es decir, el Sistema General de Seguridad Social en Salud está ya preparado a través de este nuevo ordenamiento que se incorpora a él para que pueda atender esas contingencias de índole mental, porque me imagino que desde la expedición de la Ley 100, ¿cuántos pacientes no han tenido que ser sometidos a tratamientos que no son los idóneos? Es decir, que yo creo que pueden estar causando lesiones a la dignidad humana como tal, y no haya la solución suficiente de índole legal que pueda iniciar el paciente propiamente, o un agente oficioso de ese paciente, un familiar, o que por pueda los hacerlo costos, valer, doctor, por los costos, o por los costos tan elevados, porque mire que una consulta con psiquiatría pues yo creo que pasa pues los 100.000 pesos, y para una persona por ejemplo de un salario mínimo pues no tiene acceso a ella, y de pronto el POS no le daba esa cobertura. Lo otro es que un paciente con trastorno mental hospitalizado, mensualmente el costo oscila entre 1.200.000, 1.250.000 pesos, entonces es muy difícil para una familia, digamos, de un ingreso mínimo muy bajo, o un ingreso muy bajo, donde no solamente tienen este paciente enfermo, sino que también hay otras personas que están en fase educativa, que hay que pagarles el colegio, hay que atender las necesidades básicas de la familia, muy complicado poderle brindar una atención de esa calidad. Entonces ahorita pues que ya tenemos esta ley 1616, pues tratar de darle el mejor uso, porque pues lastimosamente, y esto también hay que decirlo,
Dicen, hay una premisa aquí que dice que echa la ley, echa la trampa, y muchas veces se legisla mucho, pero a veces el sentido o el sentir del legislador es el mejor ánimo, pero a veces nosotros mismos también pues hacemos que como que los sistemas colapsen, y la ley también. Entonces también es un llamado a que todos pues seamos conscientes de lo que tenemos, de esta ley, y la aprovechemos al máximo. Bueno, amables televidentes, este tema lo seguiremos abordando en posteriores conversatorios. Por hoy, pues lastimosamente el tiempo al aire se ha terminado. Les damos las gracias, pues que Dios los bendiga. Estamos muy agradecidos pues por la sintonía, el apoyo, por los mensajes que nos han enviado. Y bueno, esperamos seguir contando con este programa pues para más largo tiempo. Muchas gracias, doctor Mauricio, muchas gracias. Gracias, doctora Idaluz, y gracias a todos los televidentes que pudieron observar este programa en vivo e indirecto por los medios que hemos hecho mención. Hasta una próxima oportunidad.